Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido a nuestra cuarta clase correspondiente a Seminario de Investigación 2. Seguimos dando un paso más en cuanto a lo que es la construcción de esta segunda parte de su proceso investigativos. Recordamos un poco lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿verdad? En un primer momento, en la clase número 1, estuvimos reflexionando sobre el papel de la teoría en las investigaciones científicas y tecnológicas, cuál era principalmente su papel, su importancia, en qué contribuía precisamente en un proceso investigativo, ¿sí? En la segunda clase nosotros estábamos viendo la relación o la vinculación que existe entre la teoría y los paradigmas de investigación, donde precisamente resaltábamos que toda teoría que se vaya a construir tiene que estar al unísono precisamente con el paradigma seleccionados. ¿Por qué? Porque precisamente el discurso de cada paradigma es diferente para poder abordar cada proceso investigativo. Por supuesto, reconociendo lo que solicita un paradigma positivista, un paradigma interpretativo y uno sociocrítico, y mostrándoles a ustedes las alternativas que también nos dan los paradigmas emergentes. En la clase número 3, pues agregamos otro elemento como son los objetivos y estudiamos y reflexionamos en la articulación entre teoría, objetivos y los paradigmas de investigación. ¿Ok? Eso fue el proceso que llevamos hasta ahora. Ahora, en el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a trabajar o qué es lo que vamos a visualizar dentro de este proceso de formación que estamos llevando en cuanto a los procesos investigativos? Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Se observa la pantalla? Ahora sí, Ok, perfecto. Voy a poner la pantalla grande. Ya, sucedió un imprevisto. Ahora sí se observa. Ok, entonces en el día de hoy, ¿qué es lo que vamos o qué les voy a presentar? Les voy a presentar ya un poco más la parte práctica, cómo se realiza el diseño estructural de la parte teórica de un proceso de investigación de acuerdo a los paradigmas que hemos estudiado hasta el momento. Cada una de las actividades que les he ido solicitando a lo largo de cada semana es precisamente ir preparándonos para estos dos últimos momentos, el del día de hoy y posteriormente el que voy a explicar el próximo domingo, ¿sí? Entonces, en la primera, pues simplemente era un foro en el cual reflexionábamos sobre el papel de la teoría. En el segundo, era precisamente realizar un cuadro comparativo para que ustedes pudieran identificar los rasgos principales de cada uno de los paradigmas y cómo se vincula con la teoría. En la tercera actividad, que es la semana pasada, algunos todavía faltan por entregar, pero ya me explicaron las razones del por qué, se le va a dar otros días más, es precisamente poder buscar esas referencias que van a apoyar o sustentar precisamente ese proceso de investigación y ese trabajo previo que ustedes han realizado en esta semana lo van a necesitar para poder desarrollar precisamente lo que voy a explicar en el día de hoy. Entonces, hoy veremos el diseño estructural de la parte teórica de una investigación científica y tecnológica. ¿Ok? En primer lugar, pues vamos a recordar la lámina final de la clase pasada, en la cual planteábamos precisamente que cada objetivo tenía unos verbos en el cual se identificaba la acción a realizar dentro de las investigaciones. Tenemos el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el enfoque complejo.
y la identificación o el significado de cada uno de los verbos que se pueden utilizar. Bien, en los cuantitativos son más verbos duros y fríos, en los cualitativos más blandos y cálidos, y en un paradigma complejo son no determinados, un enfoque complejo no determinado. Allí tenían la lista, les coloqué cómo se identificaba cada uno de los paradigmas y, por supuesto, en la función de las teorías en cada uno de esos paradigmas. Ahora, en el día de hoy, en función de esto, precisamente viene el trabajo de esta semana. Un paradigma positivista, pues las teorías que se seleccionan son teorías sustentativas, me van a sustentar específicamente la investigación. Ahora bien, ¿cómo voy a estructurar precisamente esas teorías en un marco teórico? Se comete el error a veces de por cumplir un requisito, por cumplir un tiempo, coloco dentro de las bases teóricas o un marco teórico cualquier información que a mí me parezca que tiene que ver con mi tema de investigación. Ya vimos que eso no debe ser de esa manera, sino precisamente esas evidencias referenciales que yo selecciono tiene que estar vinculado con el paradigma con el que yo voy a trabajar. Por eso la actividad de seleccionar las referencias bibliográficas de la semana que está culminando para que ustedes lo puedan vincular precisamente con sus procesos investigativos. Ahora, ¿cómo voy a estructurar o cuál es una técnica que se puede utilizar para poder colocar las referencias teóricas que realmente dan cuenta de mi proceso investigativo? Ese proceso investigativo tiene que ver precisamente en demostrar o qué es lo que han dicho los demás sobre esa primera aproximación que ustedes tuvieron como investigadores al problema que tiene que ver con la parte ontológica. Aquí les traigo un ejemplo un trabajo, el trabajo de investigación que yo realicé, porque es lo que tengo más a mano y sé que está bien estructurado y ustedes lo pueden entender y comprender mejor. Esto se denomina como operacionalización de las variables o sistematización de las variables. Pues recibe uno de esos dos nombres. Esto se realiza por lo general al final de todo capítulo 2 que tiene que ver con la base teórica o el marco teórico. Pero por lo general yo siempre recomiendo que es lo primero que se debe elaborar antes de iniciar el desarrollo de un capítulo 2, bien sea de un trabajo especial de grado, de una monografía, de una tesina o de una tesis doctoral. ¿Por qué? Porque esto representa precisamente la columna vertebral de cualquier trabajo de investigación, porque ya me va a delimitar qué es lo que yo voy a desarrollar dentro del proceso investigativo. ¿Ok? Entonces, esta es una modalidad de una tabla de operacionalización de variables. Si revisamos la referencia o las bibliografías de libros a nivel de metodología en la investigación, nos muestran diferentes tipos de tabla. Esta es la más sencilla y la más comprensible y me parece que es más fácil de trabajar. Es importante ver, por ejemplo, hasta este momento, pues me interesa verlo hasta los indicadores, ¿sí? Tengo 4 columnas que son los objetivos específicos, la variable, las dimensiones y los indicadores. Es necesario para poder construir esta tabla de operacionalización de la variable, tener bien consolidado lo que son los objetivos específicos, porque es lo que yo voy a utilizar o es la matriz precisamente que me va a fundamentar este trabajo a elaborar. Como lo vimos en la clase pasada, que les hablé de la importancia que tiene el objetivo específico y cómo el objetivo específico ayuda a vincularme con el objeto de estudio, con el tema de investigación, con las interrogantes que me planteo y por supuesto tiene que ver totalmente con lo que son las bases teóricas. Entonces, se coloca en una columna los objetivos específicos correspondientes, como ustedes lo pueden ver allí en el modelo, y luego voy a determinar la variable. ¿Cuál es la variable? Simplemente la variable es el mismo objetivo, pero elimino en este caso o suspendo totalmente la acción, que es el verbo que tengo allí.
como lo pueden ver ustedes allí en la lámina. El objetivo es describir las competencias digitales autopercibidas de los docentes con experiencia en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, la variable es precisamente el mismo objetivo, pero le quito el verbo. Y entonces la variable es las competencias digitales autopercibidas que forman parte de los docentes con experiencia en entornos virtuales de aprendizaje. Y después vienen las dimensiones. Una de las cosas, por ejemplo, que planteaba el doctor Sergio Arias y a mí me parecía bien interesante, él en sí no habla ni de variables ni de dimensiones. Él habla, en el caso de las investigaciones en un paradigma positivista, él hablaba de constructo variable, constructo dimensiones y constructo indicadores. Y es totalmente válido y totalmente cierto. ¿Por qué? Porque precisamente la variable, las dimensiones y los indicadores es lo que yo voy a construir o voy a reflejar en las bases teóricas. Por eso lo llamaba constructo, porque cada uno de estos elementos está construido o está formado principalmente con construcciones teóricas. ¿De quiénes? De otros investigadores que también han desarrollado o siguen la misma línea de investigación que uno sigue, realiza como investigador. Entonces, esta variable que tengo acá para poder desarrollar la dimensión, yo sustraigo la idea principal que tiene allí. ¿Y cuál es la idea principal? Simplemente las competencias digitales docentes autopercibidas. Es lo más importante, lo más relevante, lo más significativo de ese objetivo. Y pasaría a formar mi dimensión o mi constructo dimensión. Ahora bien, ya visto hasta ahora, hemos visto objetivo, cómo sale la variable y cómo salen las dimensiones. Ahora, los indicadores, ¿de dónde salen? Bueno, para poder desarrollar los indicadores tenemos que hacer una revisión bibliográfica. ¿Qué vamos a revisar? Precisamente lo que son las dimensiones. Lo que me da dimensiones es lo que yo voy a revisar en esa referencia. Es decir, que ese trabajo previo que ustedes realizaron esta semana de buscar los diferentes sustentos referenciales para su investigación, ustedes van a revisar y van a determinar una de sus variables. Estoy hablando lo que se van por el enfoque positivista, ¿ok? Hay que estar bastante claro en eso, cuál es el enfoque, el paradigma que se va a seguir. Entonces va a buscar en esos libros, en esas tesis, en esos artículos, qué fueron los puntos que ellos desarrollaron para poder explicar esa dimensión, ¿sí? O esa dimensión que tienen cada uno de ustedes. En mi caso, hice la revisión bibliográfica y en función de algunos autores, las competencias que ellos referían era información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenido, seguridad, resolución de problemas, plataforma Moodle y las competencias pedagógicas y las competencias investigativas. Es decir, que me parecieron que todos esos indicadores era sumamente importante para poder explicar las dimensiones. Entonces, esta es la manera como se construye o tengo un esquema precisamente de desarrollar mis bases teóricas, porque esto es lo que voy a investigar, las dimensiones y los indicadores. No voy a investigar otra cosa diferente. Por eso siempre les recomiendo primero elaborar este sistema, esta operacionalización de las variables, aquellos que se van por un paradigma positivista, porque le permite precisamente determinar la dirección de la investigación o el enfoque epistémico que van a desarrollar o van a sustentar su investigación. Entonces, eso es una manera como lo tengo acá, pero vamos a ver en el objetivo número 2, que no me aparece una, sino me aparece precisamente dos dimensiones. Tengo el objetivo conceptualizar la subjetividad aumentada como nueva variable de estudio en la docencia virtual. ¿Cuál es la variable? Precisamente elimino el verbo conceptualizar y me queda allí el rango, simplemente la subjetividad aumentada como nueva variable en el estudio de la docencia virtual desde la concepción de la realidad aumentada. ¿Cuáles son las dos ideas más significativas que tengo allí? Subjetividad aumentada del docente virtual, que en este caso la sinteticé como subjetividad del docente, y la otra, la realidad aumentada. Y es lo que veo acá, y eso son lo que ustedes tienen que analizar con cada uno de sus objetivos. Ahora bien, ¿de dónde saqué estos indicadores? Precisamente, perdón, de una revisión bibliográfica que hice de texto, de tesis sobre realidad aumentada y sobre subjetividad del docente. ¿Cuáles fueron los puntos de esos investigadores sobre estas variables? Precisamente
Me pareció que para la realidad aumentada, la conceptualización, su aplicación en la educación y la virtualidad y el cuerpo. Y en la subjetividad, pues me interesó sobre todo las maneras del ser, la alquimia de corporales, el rol del docente, la metamorfosis antropológica del docente virtual, ¿sí? Eso me lo llevó a través de un estudio. Esto no lo inventé yo. Esto me lo ofreció precisamente todas las referencias que yo ubiqué, que yo revisé, que yo precisamente investigué para poder sustentar mi investigación. Entonces, aquellos que se van por un paradigma positivista, bien sea para realizar su tesina o bien sea para desarrollar su tesis doctoral, yo les recomiendo para que primero realicen esto en el momento de realizar su capítulo 2 y es la actividad que tienen que hacerme esta semana. Cada uno, los que se vayan por este enfoque, pues tienen precisamente que realizarme esto para yo poder ver la contextualización epistémica que ustedes le están dando a sus respectivas investigaciones. Igualmente, yo les voy a montar una plantilla dentro del aula virtual y ustedes van a trabajar encima de esa plantilla para poder que todos tengan la misma formalidad de presentación y yo poder visualizar de una manera más eficiente lo que ustedes van a enviar, ¿ok? Entonces, estamos claros en cuanto a la forma de cómo hacer esta síntesis epistémica de un trabajo de investigación desde un paradigma positivista. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Me parece muy bien, profesor. Ok. Me parece también pertinente, el doctor Arias tenía también su propia estructura que también es bien agradable, es bien asequible y tal, y es muy parecida a esta, ¿sí? Pero en vez de hacerlo en forma de cuadro, se hace en forma en forma de diagrama, que es lo que le voy a presentar ahora. ¿Sí? Esta es otra forma, precisamente desarrollada por el doctor Sergio Aria, que es también bastante amigable. En primer lugar, pues él parte o él manifiesta que se parte de una temática circunscrita universal. Si está realizando una investigación, por ejemplo, sobre gerencia evaluativa, ¿cuál es el constructo principal? La gerencia, ¿sí? Supongamos que esta es la problemática, la gerencia evaluativa. Entonces, esta está formada por dos marcos epistémicos. Uno que tiene que ver con la gerencia, que es lo que él ubica a nivel macro, y luego la evaluación, que él lo ubica precisamente como a nivel meso, a nivel de teoría. Y luego viene la gerencia evaluativa, es decir, parto de un tema circunscrito universal. Luego, una temática circunscrita generadora de más información y tengo aquí la gerencia evaluativa, que es una temática medular, esencial y titular. Esta es una forma. Posteriormente, pues, él selecciona marcos teorizante problemático que él lo llama dimensiones. Es decir, esto que tengo acá es lo que él denomina marco teorizante problemático. Esto que tengo acá como variable es lo que él denomina temática medular esencial y titular. En la otra propuesta, pues yo no le hablo del marco epistémico práctico ni macro. Esto es selección de ustedes mismos, que ustedes seleccionen. Entonces, por ejemplo, en la dimensión uno, después de una revisión, él dice que la dimensión uno son acciones planificadas, en la otra acción ejecutada y en la otra acciones valorativas. En este caso, esto que está acá, que es lo que yo voy a buscar en la referencia a los indicadores, él lo llama, en este caso, indicador uno, indicador 2, indicador 3. Las acciones planificadas se entiende y comprende a través de planes, recursos, normas. La acción ejecutada, estrategia, proceso y resultados. Y luego cumplimiento, impacto y evaluación. ¿Qué es lo que yo voy a desarrollar según este esquema dentro de mi base teórica? Todo esto cada uno de estos elementos. Esto sería un título principal, esto sería un subtítulo, esto sería el otro subtítulo, esto sería más subtítulos y esto y cada uno de estos sería más subtítulos que están dentro de una investigación. Lo puedo presentar en forma subtítulo o simplemente tomando en consideración tanto indicadores como variables.
Yo por lo general recomiendo que los indicadores simplemente se desarrollen como un ensayo, siempre resaltando la conexión que puede existir entre un indicador y otro. Es decir, hago una estructura, estos serían mis títulos principales, competencias digitales docentes, cada uno de estos indicadores lo voy a desarrollar en forma consecutiva dentro del texto, de todas maneras eso se lo explicaré muy bien en el próximo domingo y así sucesivamente. Pero por ahora me interesa que entiendan y comprendan precisamente esta estructura sistémica de poder presentar un modelo de esa base teórica que yo voy a desarrollar dentro de mi proceso de investigación. Entonces, esta es una opción y esta es la segunda opción que también me parece bastante pertinente y bastante amigable para desarrollarlo. Con lo que ustedes se sientan más identificados, ustedes lo pueden trabajar. Claro, yo voy a hacer la plantilla con este, pero si a ustedes le agrada más este, ustedes obvian la plantilla y hacen esta estructura. Ahora bien, vamos con el segundo paradigma, que es el interpretativo sociocrítico, cuyas teorías son más argumentativas y referenciales. Aquí tenemos este caso de esta investigación desarrollada por una doctora que se llama Construcción de la identidad del docente universitario desde la práctica de la tutoría virtual. Ahora bien, ¿cómo va a desarrollar o cómo desarrolló esta doctora precisamente un sistema de categorías preestablecidas? Mire lo que está diciendo. Categoría preestablecida. ¿Qué significa? Bueno, ya me dice que me queda poco tiempo, cuando me quedan 10 minutos. Si se corta, ya saben que volvemos a entrar otra vez al mismo link para poder continuar con la clase correspondiente. ¿Ok? Estemos atentos a eso. Quedan todavía 10 minutos. Entonces, ¿cómo presenta ella? Dice categoría preestablecida. Preestablecido significa que bien sea anteriormente de realizar esto, yo hice una revisión bibliográfica para más o menos entender y comprender realmente lo que yo quiero estudiar o investigar. O la otra opción, que yo soy especialista en el área y yo simplemente voy a preestablecer las categorías con las que yo quiero trabajar. ¿Ven la diferencia con esto? La diferencia con esto es que parto del objetivo, ¿verdad? Parto del objetivo, voy a la variable, a la dimensión, a los indicadores que me lo dan toda la referencia teórica. Es totalmente sistemático. Parto de lo más general y voy llegando a lo más particular. En este caso es totalmente diferente. Parto del contexto, de mi visión, de mi percepción, o mi vivencia o experiencia como investigador y hago una categoría preestablecida. Para poder hacer esto tengo que tener suficiente información, ¿sí? Si yo no tengo la suficiente dominio, por ejemplo, del tema que estoy investigando, obligatoriamente tengo que leer, tengo que organizar, tengo que formarme en cuanto a la temática y con esa lectura preestablecer categorías, que es lo que hizo acá la doctora. Entonces, ¿cuál es la categoría teórica que ella utiliza? Toma el título y lo toma igualito. Construcción de la identidad del docente universitario desde la práctica de la tutoría tutorial. ¿Cuáles son las subcategorías? Toma una subcategoría que está en la principal, que es la identidad del docente universitario, como ven ustedes aquí arriba. Y la segunda de la práctica tutorial virtual, como la ven aquí abajo. ¿Están viendo? Aquí no está considerando los objetivos específicos. Aquí ella lo que está haciendo primero un sistema de categorías preestablecidas. Cuando yo conversé con ella, ella me explicaba, me dijo, no, yo lo que hice fue esto. Después que hice el sistema de categoría, fue que hice o realicé los objetivos, ¿sí? Es decir, como se lo expliqué anteriormente, en los enfoques interpretativo y sociocrítico, yo puedo iniciar hasta por el final, puedo iniciar por una base teórica, puedo iniciar a partir de categorías preestablecidas que tengo como investigador a partir de las vivencias que yo tengo, o puedo partir desde el inicio, identificar el problema, realizar objetivos, tengo esa libertad. ¿Dónde está la sistematicidad? En la formalidad de presentar la investigación.
en que en todos tengo que seguir la misma formalidad, cumpliendo ciertas normas que me establece la institución educativa donde yo estoy haciendo mi estudio en el posgrado. En este caso, por supuesto, lo de la UNED. Entonces ella parte de esa experiencia que tiene como docente del contexto que ella estaba realizando su investigación y coloca las dos subcategorías, identidad del docente universitario y práctica de la tutoría virtual. Y ambas subcategorías forman esa categoría teórica o esa categoría macro y establece sus dimensiones. Esas dimensiones tiene que ver con la persona del docente, influencia de otros significativos y la formación docente. Pero estas dimensiones ella las sacó a partir de su experiencia, porque ella ya, por supuesto, es una doctora que ya hizo, pues después de hacer su doctorado, hizo su maestría, pero es decir, que ya tenía un conocimiento previo, tenía dominio del tema. Y entonces ella ya estableció para la identidad precisamente lo que a ella le interesa estudiar dentro de esa categoría teórica. Posteriormente, en la otra, ella determinó competencias del tutor virtual universitario, funciones de la tutoría virtual y experiencia en la práctica de la tutoría virtual. ¿Qué le parecieron a ella que serían las dimensiones que podía precisamente dar cuenta de esa práctica de la tutoría virtual? Después que esta doctora realizó todo este cuadro, fue que ella estableció sus objetivos y después estableció precisamente el marco teórico referencial, ¿sí? El marco teórico referencial o argumentativo que sustentara precisamente esta idea o estas categorías preestablecidas que ella intuyó para poder desarrollar dentro de su proceso investigativo. ¿Alguna pregunta en cuanto a cómo abordar esta parte desde un enfoque interpretativo y sociocrítico? Quedaron anonadados. Continúo entonces, ¿ok? Y por supuesto, es de un paradigma emergente, como pueden ustedes ver allí, la complejidad del asunto, ¿sí? El trabajo de investigación se denominó la educación como eje transformacional de la sociedad, una visión transcompleja. Pertenece a los paradigmas emergentes y, por supuesto, las teorías referenciales. Como pueden ver ustedes acá, existe como una lluvia de ideas. ¿De dónde se arma, de dónde se organiza precisamente esto que tengo acá? Y esto precisamente para poder armarlo, construirlo, tengo que tener un dominio total precisamente del proceso investigativo que yo voy a desarrollar. En función de esto, esta doctora, que es ingeniero de sistema, pero que realizó un trabajo en el área de educación, precisamente, pues esta fue su visión en cuanto a cuál eran los sustentos que ella tenía que considerar o cuáles eran las referencias que tenía que considerar para desarrollar su proceso investigativo. Entonces ella comienza precisamente por identificar qué es lo que está sucediendo actualmente. Dice eje transformación de la sociedad. Es decir, que algo está sucediendo en su entorno. Ella, como ingeniero de sistema, pues ve cómo está la tecnología influyendo en los procesos sociales y es lo que quiere investigar. Y entonces establece, por ejemplo, un laberinto de los nuevos tiempos de cosmovisión de la educación, es decir, contextualizando qué es lo que está pasando en la educación en este momento actual. La era del desencanto, lo que está sucediendo a nivel de sociedad. Ya estoy considerando la educación, ya estoy considerando la sociedad. Luego, la cosmovisión de la sabiduría, es decir, la parte epistémica, qué es lo que se está diciendo en cuanto a esta problemática que yo estoy estudiando y por supuesto la convergencia entre opuestos, una cosmovisión transcompleja. Ya le estoy dando acá mi significado totalmente epistémico. Entonces sigue ella estableciendo estas cuatro matrices
sigue estableciendo más ideas de conexión y por supuesto esto en función de todo un proceso investigativo de revisión de las referencias que ella hace. Y esto lo sustenta, por ejemplo, en la primera que tiene que ver con el laberinto en los nuevos tiempos, la cosmovisión, con la educación liberal, la fuente, con algunos autores que ya determinó, aquí vemos la conexión, educación liberal de Fuentes y Hover, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, la teoría educativa libertaria de Belavi, los paradigmas pedagógicos emergentes de Sadivar, la mediación cultural, las teorías de la descolarización de Sadivar. Es decir, ella vio en estos constructos que están aquí referencias para hablar sobre ese laberinto. Es decir, va armando, organizando todas las ideas, pero aquí, por ejemplo, vemos una visión totalmente compleja en cuanto a cómo ella está abordando la temática. La era del desencanto, la cosmovisión de la sociedad, ella lo toma a partir de la educación en emprendimiento de Freire, la teoría del caos de Ortiz, la teoría de sistemas dinámicos complejos de López y García, cambios y orden social en Venezuela durante el chavismo de Salazar, teoría fractal de Escobar, la teoría de la democracia y principio de mayoría de Guzmán, la calidad de la educación y su relación con los niveles de crecimiento y la educación de emprendimiento de Freire. Es decir, va ubicando esos elementos constructos referenciales que le puede apoyar en cuanto a esta segunda parte o visualización de la cosmovisión que ella hace. Ya se me va a cortar esto acá, entonces nos desconectamos y volvemos a entrar, ¿sí?